una pregunta que no muchos se atreven a hacer y que también no muchos se atreven a responder por la complejidad quizás de la misma o tal vez por la diversidad de opiniones que hay o que giran en torno a este tema. La pregunta que vamos a contestar en este momento, vamos a tratar de contestarla no basado en opiniones humanas, no basado en opiniones personales o basado en experiencias personales, sino que vamos a tratar de responderla a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, mis amados hermanos y amigos. La pregunta es la siguiente: ¿puedo divorciarme? ¿Puedo separarme de mi cónyuge si lo he encontrado, si la he encontrado viendo pornografía? Muy bien, hermanos, esta pregunta es la que vamos a responder en este momento. Y quiero, hermanos, por cuestiones de tiempo, ser muy breve, muy enfático. Realmente quisiera tener más tiempo para profundizar en cada uno de los textos bíblicos que voy a mencionarles, perdón, en esta noche. Pero quiero responder esta pregunta en tres partes. En primer lugar, tenemos que decir que la pornografía es un pecado. Esto debe quedar claro, contrario a lo que muchos piensan allá afuera en el mundo. La pornografía es pecado. Hago esta declaración por el simple hecho del significado que podemos encontrar en el diccionario y también de lo que podemos encontrar en la palabra del Señor. Fíjese usted que la Real Academia define pornografía, hermanos, de la siguiente manera, lo leo textualmente. Pornografía es una obra cinematográfica que describe, presenta o muestra actos sexuales en forma explícita con el fin o la finalidad de excitar sexualmente. Esa es la definición que el diccionario nos da. Etimológicamente, pornografía se compone de dos palabras. La primera de ellas, porna, porné, en su concepto, en su definición femenina, que significa prostituta, porné, pornos, masculino, prostituto, y que esta palabra porneia en el verbo, siendo un verbo, traduce vender. Entonces encontramos que pornea es vender, vender en este caso una mujer su cuerpo o un hombre también su cuerpo. Pero también se compone de la palabra grafos, que significa escribir o describir. Entonces, a la luz de esta definición podemos decir que pornografía es pecado. Pero ven, la definición del diccionario es buena y nos ayuda, pero es más importante lo que encontramos en la palabra de Dios. Quiero compartir algunos textos, hermanos. No los voy a leer por cuestiones de tiempo, pero algunos textos que nos dan un poco de luz acerca de esto que estoy diciendo. En primer lugar, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos y les dice que ahora debemos poner los ojos, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, en los cielos. Y en el versículo 5, Pablo comienza a hacerle a los hermanos una lista de las cosas que ahora los cristianos debemos hacer morir. Y en esa lista quiero mencionar que las primeras 4 cosas que el apóstol Pablo menciona están relacionadas con aspectos sexuales. Dice Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas terrenales, Pablo, debo hacer morir? Dice Pablo, en primer lugar, fornicación. En segundo lugar, impureza, que es inmoralidad sexual. En tercer lugar, pasiones desordenadas, que es una pasión sexual o lujuria. Y en cuarto lugar, deseos, que es epithumía, un deseo fuerte por algo que no se puede tener. Bien, esto es importante, pero lo que quiero mencionar es que en primer lugar, la primera palabra que Pablo menciona, fornicación, es del griego porneia, porneia. Esta fornicación en su idioma original es porneia, de donde encontramos o donde estamos mencionando la palabra pornografía.
Entonces, cada vez que encontremos en la palabra del Señor, en cualquiera de los textos encontremos la palabra fornicación, recuerde, el griego es porneia. Ahora, quiero mencionar, compartir con ustedes algunos otros textos. En Gálatas 5:19, Pablo hace una lista también de las obras de la carne que debemos dejar. Y las primeras 4 obras de la carne que Pablo menciona están relacionadas con aspectos sexuales. Las 4 primeras obras de la carne que debemos dejar son adulterio, en segundo lugar, fornicación, en tercer lugar, inmundicia y también lascivia. 4 cosas relacionadas con aspectos sexuales, y en esta lista también aparece la fornicación. Otros textos que nos invitan, nos motivan a dejar la fornicación en nuestra vida es 1 Corintios 6, en el versículo 18. El apóstol Pablo le dice a los corintios en esta oportunidad: huid de la fornicación. Huid, preste atención, mis amados amigos y hermanos, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero cualquier pecado que nosotros cometemos contra nuestro propio cuerpo o gira en torno a la fornicación, esa práctica de relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Ahí mismo a los Corintios, en el capítulo 7, verso 2, Pablo le dice que a causa de las fornicaciones cada uno sepa tener su propia mujer y que cada una sepa tener su propio marido. El matrimonio santo basado en Dios es una protección contra este pecado de la fornicación. Pero sin lugar a dudas, el texto que más me motiva a compartir con ustedes en esta noche es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, donde Pablo dice o nos exhorta que nosotros debemos buscar la santificación, y que para buscar o en búsqueda de esta santificación debemos apartarnos, dice, de toda fornicación, y que en nuestro matrimonio debemos tener nuestra propia mujer con toda honor, con toda santidad, no practicando las mismas pasiones, las mismas concupiscencias que los otros gentiles tienen. Hermanos, nosotros como cristianos debemos procurar la santificación cada día. Y es curioso porque cada uno de estos textos, la santificación siempre, o es lo que por lo menos puedo ver, la santificación está opuesta a la fornicación. La fornicación siempre va hacia lo carnal, hacia lo sexual. La santificación me lleva a estar más en contacto con Dios. Y como hermanos, puedo compartir con ustedes algunos otros textos que hablan acerca de la importancia de alejarnos de la fornicación. Pero bien, en primer lugar, la pornografía entonces es pecado. Segundo aspecto que quiero compartir con ustedes: si la pornografía es un pecado, quien la practique debe arrepentirse de todo corazón. Mis amados, no solamente la pornografía, cualquier pecado que el ser humano cometa lo separa de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando practicamos un pecado continuamente, vamos a estar separados de Dios y vamos a vivir en muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6 y también el versículo 23. Y como ese pecado me separa de Dios, para yo poder estar en comunión con Dios, para yo volver a tener una relación con Dios, debo arrepentirme de todo pecado en mi vida. Constantemente la Escritura nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 19, la Escritura dice: ahora pues arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Dios
espera el arrepentimiento de toda la creación, de todos los seres humanos. En Hechos 17:30, también la Escritura dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En 2 de Pedro, también capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debe quedar claro, hermanos, que para que una persona tenga completa comunión con Dios, para que un cristiano tenga completa comunión con Dios, debe arrepentirse de cualquier pecado que cometa en su vida. No solo el de la pornografía, sino el de la mentira, que a veces la catalogamos como algo mínimo. Mentir no es malo. Hasta de una mentira debemos de arrepentirnos. Entonces, dicho esto, hermanos, la pornografía es pecado, y como un pecado, quien la practique debe arrepentirse de él. Y arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de corazón y comenzar a vivir diferente. Arrepentirse también implica pedir perdón a Dios y pedir perdón, en este caso, a la persona ofendida. Si un esposo está viendo pornografía, esto ofende a Dios y ofende a su esposa. A ambos debe pedir perdón para poder restaurar su relación con Dios y también con su cónyuge. En tercer lugar, y con esto termino mi respuesta, no solamente hemos visto que es un pecado y que como pecado debemos arrepentirnos, sino que en tercer lugar, si el ofensor se arrepiente de todo corazón, la parte ofendida debe perdonarle. La parte ofendida debe perdonarle. Mis amados hermanos, en todo ámbito de la vida, en la vida cristiana y en nuestras relaciones humanas, según he podido estudiar en la Escritura, Dios espera que nosotros nos perdonemos nuestras ofensas unos a otros. Efesios 4:32 lo dice, y también Colosenses 3:13. Debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, también debemos perdonarnos los unos a los otros. En una relación tan cercana como la matrimonial, constantemente vamos a estarnos ofendiendo el uno al otro. Y vamos a tener que estarnos perdonando nuestras faltas y seguir nuestro camino en felicidad. En un pecado como el de la pornografía, si alguien encuentra a su cónyuge practicando o mirando la pornografía, es su responsabilidad llamarlo a cuentas. El ofensor debe arrepentirse y el ofendido debe perdonar. Es lo que Dios espera de nosotros, que perdonemos. Es la base. Pero la real motivación para perdonar a quien me ofende es el amor. Sin amor, no estaríamos motivados a perdonar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, un texto al que le invito luego usted en lo privado a estudiar, pero básicamente Pedro dice: ante todo tened ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si yo tuviera que responder en esta noche, ¿es lícito, me es permitido divorciarme de mi cónyuge porque está mirando pornografía? La respuesta sencilla es no. ¿Por qué no, hermano? Si es algo que me ha ofendido, me ha dolido. Porque sé que lo que Dios espera primero es que perdones a tu ofensor, que perdones a tu marido, para que él pueda arrepentirse y ambos puedan caminar juntos con Dios en la vida cristiana. Sí, hermano, pero también Mateo 5:28 dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí tenemos un texto bíblico donde con solo mirar, con solo pensar, con solo desear, ya cometimos adulterio.
Bueno, hermanos, amigos, yo también le diría que estudie todo el contexto del capítulo 5 de Mateo en ese sermón del monte. En varias ocasiones Jesús dijo, oísteis que fue dicho, por ejemplo, no matarás. Pero yo digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoja con su hermano será culpable de juicio, será como un asesino. Yo pregunto, si alguien se enoja con su hermano, ¿realmente lo mató? ¿Fue eso lo que quiso decir Jesús? No, no lo mata con odiarlo. Es parecido, dice Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que nuestra justicia tiene que ser más grande que la de los escribas y fariseos. Pero no porque odie a un hermano, lo mato. Es un pecado igual y debo de arrepentirme, pero no hay consecuencias. Igualmente dice Jesús, oíste que fue dicho, en varias ocasiones en ese contexto, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Codiciarla en nuestra mente no trae ninguna consecuencia, siempre y cuando la persona que lo haga se arrepienta después. No debemos poner palabras en boca de Jesús que Él no ha dicho. Curiosamente, en ese mismo contexto, versículos 30 en adelante, el mismo Jesús dice que la única causa posible para poder dar carta de divorcio al cónyuge es cuando haya una infidelidad, una infidelidad comprobada, que usted haya encontrado a su cónyuge practicando o teniendo relaciones sexuales con otra persona. Mas, sin embargo, hago esta aclaración, mis amados hermanos. Así una persona haya encontrado a su cónyuge en esta situación, en el pleno acto de la fornicación, de infidelidad, aún así creo que lo que Dios espera es que haya una reconciliación, que haya un perdón. Hermano, usted no sabe lo que está diciendo. Eso no es fácil. Nadie va a lograr eso. Yo no estoy diciendo que sea fácil, porque perdonar no es fácil, mis hermanos. Acabo de compartir una lección acerca del perdón y el perdón no es fácil. No es algo que sea sencillo, pero es algo que Dios espera de nosotros. Y digo que Dios lo espera, hermanos, porque en Malaquías 2, verso 14 hasta el 16, encontramos que Dios aborrece el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Cuando Él diseñó el matrimonio, no lo pensó o no lo diseñó pensando en la posibilidad de una separación. Él diseñó el matrimonio para que fuera para toda la vida. ¿Por qué vino el divorcio después? Jesús dice, a causa de la dureza del corazón de la gente. Y esa misma dureza sigue existiendo hoy. Gente que quiere cambiar el diseño del matrimonio, el diseño de Dios. Ellos dicen hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando Dios claramente ha dicho un hombre y una mujer para toda la vida. Y ahora el ser humano ha abierto puertas, quiere seguir abriendo puertas donde la palabra de Dios no lo autoriza. El matrimonio debe ser para toda la vida, porque así lo diseñó Dios. Yo no puedo cambiar el diseño de Dios. Así que le dicen a Jesús, bueno, si es así, entonces no conviene casarse. Y Cristo dice, esto es algo que no a todos es dado. Pero entonces, mis amados hermanos, he sido muy puntual en esta respuesta por cuestiones de tiempo y debo terminar. En primer lugar, he dicho entonces, la pornografía es un pecado, no lo vamos a negar. En segundo lugar, he dicho también, quien la practique debe arrepentirse. Y en tercer lugar, he dicho, si el ofensor se arrepiente, la parte ofendida debe perdonarle. En este caso, la mejor opción no es divorciarse. La mejor opción es perdonarle a mi cónyuge y seguir adelante con él en mi vida cristiana y en mi vida matrimonial. Eso es lo que creo Dios espera en esta situación y en cualquier pecado que nosotros cometamos unos a otros. Mis hermanos y amigos, espero haberle ayudado con esta respuesta